Dios les bendiga, queridos amigos, hermanos, todos aquellos que nos escuchan en esta hora. Y hoy traigo una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Quiero leerles un poco el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a estar leyendo solamente 5 versículos. Y el tema de esta hora es que la palabra de Dios sea glorificada, ¿verdad? Yo creo que aquí no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de nadie más, ¿verdad? Yo sé que muchos se exalzan, ¿verdad? Por haber estudiado en una universidad, por haber adquirido un conocimiento grande, ¿verdad? Por decir yo soy el líder número 1, ¿verdad? Yo soy esta persona y muchas personas se han exaltado de esa manera, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos dice otra cosa diferente, ¿verdad? Donde dice que la palabra del Señor sea glorificada, ¿verdad? Esto es muy importante, iglesia del Señor, ¿verdad? En estos tiempos debemos de estar bien preparados, ¿verdad? En la palabra, leyendo, ¿verdad? No dejándonos, ¿verdad? Que nos traigan cualquier palabra, ¿verdad? Que no viene de parte de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos alerta, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea glorificada sobre todo, ¿verdad? En cualquier cosa que hagamos, que sea la palabra, ¿verdad? La que se lleve la gloria, que sea la palabra la que merezca alabanza, ¿verdad? No nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos servidores nada más, ¿verdad? De parte de Dios, pero Él es el que se lleva la gloria, la honra y la alabanza. Y vamos a estar leyendo ahí en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, ¿verdad? Por ahí, si tiene su Biblia, acompáñenos y vamos a leer, ¿verdad? Dice: por lo demás, hermanos, orar por vosotros. El primer punto es orar por vosotros. Pero usted dirá, pues, ¿en qué forma debemos orar los unos por los otros? Pues ahí nos dice más abajito, ¿verdad? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, los tesalonicenses, ¿verdad? Esa debe de ser la oración, ¿verdad? De nosotros los creyentes, ¿verdad? Aquellos que predicamos la palabra del Señor, o aquellos que Dios los ha levantado con más conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? De orar los unos por los otros, ¿verdad? Nosotros como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Debemos de apoyar, ¿verdad? Aquellas personas que traen esa palabra, ¿verdad? De parte de Dios, ¿verdad? Que estemos orando los unos por los otros. ¿Para qué? Dice, para que la palabra de Dios corra. Esto es que la palabra de Dios tiene que correr, ¿verdad? Por todas partes, ¿verdad? Toda la gente tiene que saber que Cristo vino y murió por nosotros, ¿verdad? Los evangelios de Cristo, ¿verdad? Los hechos de Jesús que vino a hacer a esta tierra, ¿verdad? ¿Y cuáles son? El sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, ¿verdad? Tantas cosas que Jesús vino a mostrar aquí, ¿verdad? A mostrarnos el camino de salvación, ¿verdad? Ese es lo que Cristo quiere, ¿verdad? Que la salvación corra a las demás personas, ¿verdad? Por eso quiere, ¿verdad? Que oremos los unos por los otros para que esta palabra corra, ¿verdad? Y no es de que vaya a paso lento, ¿verdad? Porque si no dijera que camine, ¿verdad? Sino que corra esa palabra, ¿verdad? Que vaya a todo, ¿verdad? Cuando usted va corriendo, va a todo lo que da, ¿verdad? Hasta más no poder. Pues así nos demanda, ¿verdad? La palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, que tiene que correr esta palabra, ¿verdad? En otras palabras, tenemos que hacer que avance, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces nos callamos, ¿verdad? Muchas veces conocemos esa palabra muy bien, ¿verdad? Y no la compartimos a los demás. No estamos dejando, ¿verdad? Que esa palabra corra. No estamos dejando, ¿verdad? Esa libertad
a lo que Dios nos ha mandado que corra, ¿verdad? Muchas veces hablamos tanto de nosotros mismos, hablamos tanto, ¿verdad? De quiénes somos, de qué hacemos, pero no, ¿verdad? El punto debe de ser aquí la palabra del Señor. Entonces, Pablo es lo que les decía, ¿verdad? Los tesalonicenses, que oraran para que esa palabra corriera, ¿verdad? Así que no dejemos que la palabra de Dios se detenga, ¿verdad? Sino que oremos para que siga predicándose ese evangelio, siga viniendo el reino de los cielos a esta tierra, ¿verdad? Y para que sea, el capítulo 2, el versículo 2 dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, ¿verdad? Esa es otra oración que debemos hacer, ¿verdad? Para ser librados de hombres perversos, de hombres malos, ¿verdad? Durante nuestro caminar, ¿verdad? Quizás en el camino vengan, ¿no?, esos hombres perversos, esos hombres malos, ¿verdad? Que quizás te van a salir al encuentro por predicar la palabra, ¿verdad? Por predicar el evangelio, por predicar la verdad, ¿verdad?, de Jesucristo. Pero el Señor, ¿verdad?, nos invita a orar, ¿verdad?, por estas personas, porque no todos vienen a la fe, no todos son de fe, ¿verdad? Hay personas que no creen, ¿verdad?, en el Señor Jesús, porque no es de todos la fe, dice, ¿verdad? No cualquier persona, ¿verdad?, va a tener esa fe que tú tienes, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo. No todos algunos se van a oponer, ¿verdad?, hombres malos, como dice aquí la palabra del Señor, ¿verdad? Pero por eso debemos de estar orando, ¿verdad?, los unos por los otros, por aquellos, como les decía al principio, que orar, ¿verdad?, para que nada malo nos acontezca, ¿verdad? Aquellos que damos esta palabra de verdad, ¿verdad? Aquellos que predicamos el verdadero evangelio, ¿verdad? Pero mire una promesa de parte de Dios que nos da aquí en el versículo 3, que dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Aquí tenemos una promesa de parte de Dios, mis hermanos, ¿verdad?, para aquellos que predican la palabra de verdad, ¿verdad?, de que Dios los guardará del mal, ¿verdad? No importa quién se oponga, ¿verdad?, a la palabra del Señor, no importa quién, ¿verdad?, esté al frente, si son hombres aquí, como decía, malvados, perversos, ¿verdad?, malos, perversos, aún de esas personas Dios nos librará, ¿verdad?, nos sacará adelante, porque su palabra tiene que correr, ¿verdad? No importa, ¿verdad?, lo que cueste. La palabra del Señor se tiene que llevar, ¿verdad?, como sea, ¿verdad?, que sea siempre la palabra del Señor va a ser predicada por aquellos que en verdad, ¿verdad?, fueron llamados a predicar esa palabra, ¿verdad? Que no nos detengamos, ¿verdad?, por si hay personas malas o personas que se oponen, ¿verdad?, sino que Dios estará contigo, ¿verdad? Esa es la palabra de parte de Dios, ¿verdad? Que no te detengas, ¿verdad? Que no pares de predicar la palabra del Señor. Que pase lo que pase, tienes que continuar. Si el Señor te ha puesto a predicar esa palabra, si el Señor te ha llamado a compartir el evangelio, tienes que hacer, ¿verdad?, que esa palabra corra, ¿verdad? Y que estemos orando, ¿verdad? Oro por cada uno de ustedes, ¿verdad?, que predican el verdadero evangelio, ¿verdad? Que, como les decía al principio, no se trata de mí, ¿verdad? No se trata de ti, que ya no se trate más de ti, de quien tú eres, ¿verdad? Sino que se trate, ¿verdad?, de la palabra, que se trate verdaderamente, ¿verdad? Que cuando des palabra, cuando des a conocer el evangelio, des la palabra, ¿verdad? Que no hables ya de ti, ¿verdad? Que no compartas lo tuyo, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad?, compartir un poco, pero siempre hablar de nosotros, le quitamos el mérito a la palabra, ¿verdad? Le quitamos esa gloria a la palabra del Señor, ¿verdad?, que tiene que ser predicada, ¿verdad?
Y vemos aquí a Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan a Juan el Bautista? Yo creo que muchos, ¿verdad? Juan el Bautista pues fue primo de Jesús, ¿verdad? Que nacieron al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo estaban embarazadas María y la madre de Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces viene a ser primo. Y Juan decía, ¿verdad? Unas cosas, que Juan no era digno ni siquiera de desatar la correa del zapato del Señor, ¿verdad? O del calzado del Señor. Imagínense, ¿verdad? A veces no somos dignos, ¿verdad? De compartir, no somos dignos de que Jesús esté en nuestras vidas, pero Cristo vino y murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos aquí la humildad de Juan el Bautista, ¿verdad? Que él no se creía digno, ¿verdad? De desatar aún siquiera la agujeta, ¿verdad? Del zapato de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa humildad, ¿verdad? Quiere que Dios, que nosotros tengamos en nuestra vida, ¿verdad? Que no es para nosotros la gloria, que no es para mí la gloria, ¿verdad? Sino que sea para Dios, así como Juan reconocía que él no era ni digno de desatar esa correa, ¿verdad? Al igual nosotros no somos dignos, ¿verdad? Pero a Dios le ha placido que yo dé esta palabra, ¿verdad? A Dios le ha placido que esta palabra del Evangelio corra por mí, corra por mis labios, ¿verdad? Para compartirla a ti, ¿verdad? De que busques al Señor, que busques la palabra, ¿verdad? También hay otro versículo donde dice, ¿verdad? Que en los postreros días habrá hombres amadores de los deleites más que de las cosas del Señor, ¿verdad? Hombres ávaros, ¿verdad? Hombres que aman más, ¿verdad? Las cosas que no son de Dios, ¿verdad? Y esto yo pienso que está hablando a las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos tiempos han metido muchas cosas a las iglesias que ya no van conforme a la palabra, que ya no van conforme al Evangelio, ¿verdad? Quieren deleitarse más en la carne, ¿verdad? Que deleitarse más en la palabra del Señor, ¿verdad? Lo estamos viendo en estos tiempos, ¿verdad? Yo creo que usted ha visto algo, ¿verdad? De personas que meten otras cosas que ya son desagradables a Dios, ¿verdad? Que con tal de entretener a la gente, pues buscan otras cosas que ya no le agradan a Dios. Entonces, por eso Pablo nos dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea glorificada en estos tiempos, querido amigo, querido hermano. Tú que nos ves, ¿verdad? Si tú compartes la palabra, procura, ¿verdad? Que la palabra de Dios sea la que se lleve la gloria, que la palabra de Dios sea la que obre, que toque los corazones, que la palabra de Dios sea la que transforme las vidas, ¿verdad? Porque si no es la palabra, nosotros nada podemos hacer como hombres, ¿verdad? Nosotros nada podemos ofrecer de parte de nosotros, ¿verdad? Es la palabra la que va a venir a hacer efecto. Es la palabra la que va a venir a cambiar las vidas. Es la palabra la que va a venir a sanar a los enfermos. Es la palabra la que va a venir a libertar a los cautivos. La que va a poner vida en las personas, mi querido amigo. Nosotros solamente podemos poner la palabra, pero Dios es el que obra por medio de ella, ¿verdad? Y continuamos en el versículo 4, ¿verdad? Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que lo hemos mandado. Lo que hemos mandado, ¿verdad? Pablo tenía confianza, ¿verdad? En los tesalonicenses de que ellos cumplirían esta palabra, ¿verdad? Que Pablo les traía, ¿verdad? De que solamente la palabra de Dios se llevara la gloria, ¿verdad? Entonces, hagamos como estos tesalonicenses, mis queridos hermanos, que seamos personas, ¿verdad? Que exaltemos más la palabra de Dios, que exaltemos más lo que es de Dios que lo que es nuestro, ¿verdad? No pongamos
nuestra mirada en los hombres, no pongamos nuestra mirada en las personas, ¿verdad? Sino que nuestra mirada está en Cristo Jesús, ¿verdad? En Él está nuestra esperanza, ¿verdad? Y tenemos fe. Yo tengo fe de que tú, ¿verdad? Al escuchar esta palabra, predicarás más esa palabra con más autoridad, ¿verdad? Y que estaré orando por ti, ¿verdad? Estaré clamando por tu vida, ¿verdad? Tú que das esa palabra, que esa palabra corra, ¿verdad? Que no se detenga, que siga corriendo, ¿verdad? Que no la detengamos, ¿verdad? Que no haya algo que nos detenga, ¿verdad? Que llevemos esa palabra a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y dice el 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Dios, como dice la palabra, Dios es amor, ¿verdad? Que el Señor encamine a cada uno de ustedes en el amor de Dios, ¿verdad? Yo creo que el amor de Dios es lo más importante en nuestras vidas, ¿verdad? Si no hay amor de parte de Dios en tu vida por las personas, por las almas, por tu familia, por tu hogar, déjame decirte que tú necesitas a Dios, ¿verdad? Porque si no hay amor, ¿verdad? Pues estamos alejados de Dios, ¿verdad? Completamente. Si no hay ese amor en nuestras vidas, si no hay amor en nosotros, aún nos dice la palabra del Señor que somos como címbalos que resuenan solamente, ¿verdad? Porque no hay nada en nosotros, somos huecos, ¿verdad? No hay nada interesante en nuestras vidas. Por eso es importante, hermanos, Pablo nos dice aquí, ¿verdad? Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que Dios encaminara sus corazones al amor de Dios, ¿verdad? Conocer ese amor verdadero de parte de Dios. Yo creo que vimos el gran sacrificio de Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, que aunque lo golpearon, ¿verdad? Tantas cosas que hicieron con Él, ¿verdad? Pero sin embargo mostró ese amor por ti, por mí, se entregó, ¿verdad? Hasta el último, derramó hasta su última gota de sangre y no se bajó de esa cruz pudiéndolo hacer, pudiendo acabar en un instante con estas personas, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios mostró ese amor y se entregó por nosotros, por mí, por ti, ¿verdad? Se entregó para librarnos, ¿verdad? De la mano del enemigo, ¿verdad? Entonces, sigamos, ¿verdad? Que el Señor siga encaminándonos, ¿verdad? A tener ese amor de parte de Jesucristo, ¿verdad? Si en tu vida no hay amor, ¿qué podemos esperar de ti, ¿verdad? Si solamente en ti hay odio, ¿verdad? Si en tu corazón hay odio, si hay maldad en tu mente, yo creo que tú necesitas, ¿verdad? Una renovación de parte de Dios en el Espíritu, ¿verdad? Sentir esa presencia que te conmueva, ¿verdad? Que te anime, que te levante, que te encamine, ¿verdad? Al amor de Dios. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Muchas veces si no hay ese amor, ¿verdad? Así que, pues te invito a que seas encaminado al amor de Dios, ¿verdad? Porque en el amor de Dios pues está todo, mis queridos amigos, hermanos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, ¿verdad? La paciencia de Cristo. Imagínense, Cristo pues era una persona que se mantuvo, ¿verdad? Tuvo esa paciencia, aunque lo golpearon, le hicieron tantas cosas, pero dice que fue como cordero llevado al matadero, ¿verdad? No abrió su boca, aunque lo escupían, no contestó con maldad, ¿verdad? Porque no había maldad en su corazón, no había maldad en su mente, no había maldad en su vida. Cristo era el hombre perfecto, ¿verdad? Que sin pecado alguno, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Tentado en todo fue, pero sin pecado.
¿verdad? Por eso es, o sea, nos admiramos de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Que Él fue puro, ¿verdad? Él fue sincero, Él fue alguien que se entregó, ¿verdad? Fue alguien que no había maldad en Él, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad? Cómo Él fue, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Quiere que nosotros tengamos esa paciencia también, ¿verdad? Hasta el día de su venida. Sabemos que los tiempos están cambiando, sabemos que Cristo viene pronto. Pero sin embargo, tengamos esa paciencia, ¿verdad? Tengamos esa esperanza en Cristo Jesús de que tarde o temprano, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor levantará su iglesia, ¿verdad? Así que no te detengas, ¿verdad? Sigue dándole gloria a esa palabra, dándole alabanza a la palabra del Señor, dándole todo, ¿verdad? Lo que tenemos a la palabra del Señor. Y espero esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Y comparte esta palabra, ¿verdad? Que siga corriendo esta palabra, que no se detenga, ¿verdad? Que no nos detengamos, que sigamos creciendo en la palabra del Señor, sigamos motivados, sabiendo que lo que hacemos para el Señor no es en vano, ¿verdad? Sino que Dios recompensará tu vida, Dios recompensará ese esfuerzo que tú haces para Dios, ¿verdad? Ese esfuerzo que quizás te llevas leyendo la palabra, te llevas estudiando, ¿verdad? Tratando de aprender esa palabra para compartirla, ¿verdad? Así que Dios recompense tu vida y bendiciones y la palabra sobre todo, mis queridos hermanos. Bendiciones.